Pero lo que sí, compañero, es que realmente yo siempre recomiendo que desde el primero o segundo semestre ya empiecen a trabajar en algo de, de la carrera. Porque si no, no vas a sentir que te come el tiempo. ¿Sí? Porque, porque sales y ahora qué. Entonces, si empiezas a chicharear desde antes, por ejemplo, impartía la de procesal civil, en el plan anterior la impartía en tercer semestre, entonces todavía los agarraba un poquito bisoños y sí les decía, no, empiecen desde ahorita. Con este nuevo plan de estudios impartimos lo que fue estudio de casos 2 y también les decía lo mismo, pero ahorita ya no imparto en semestres muy tempranos, ya estoy impartiendo cuando ya arriba de sexto semestre. Entonces ya arriba de sexto semestre es que ya deberían andar haciendo algo. Pero la realidad es que todos comenzamos así, ¿no? Todos comenzamos así. Mi recomendación es que si estás en primero semestre, entres en meritorio en juzgado. Que no pases más de un año de meritorio en un juzgado. En 6 meses te aprendes todo lo que tienes que aprender de una mesa de notificador. Es la realidad. Hasta menos, pero máximo 6 meses. En 6 meses te aprendes cómo se maneja un juzgado, las libretas, en dónde están, o sea, te aprendes todo. Si ya en un año o año y medio ves que no vas a ser notificador, ¿sí? Salte. ¿Por qué? Porque si ya eres notificador, si alcanzas, ponte máximo 2 años, eres notificador, por ahí ya puedes empezar a hacer carrera judicial para ser secretario y ser juez. ¿Sí? Y de ahí se hace carrera judicial. Pero si ves que en 2 años no vas a hacerla, salte y búscate otra cosa. Ya tienes experiencia de manejo de juzgados, tribunales. Ya por lo menos de tanto leer los expedientes sabes cómo redactar un escrito. ¿Sí? Eso ya te da tablas para llegar a un despacho y decir, oye, yo ya no soy becario. Yo ya, a mí págame un sueldito siquiera. ¿Sí? Pero bueno, eh, todavía está tiempo de rectificar su camino, compañero. No, es que bueno, mis aspiraciones estaban en un tribunal, pero se puso muy denso el asunto. El tribunal registro administrativo y pues ya no. Uy, más. Bueno, no hay tribunal que no sea denso laboralmente el ambiente. Sí, todos son así. Pero bueno, vamos a comenzar la clase. Estábamos iniciando los procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia. Eh, Decíamos que hay un procedimiento contencioso y opiniones consultivas. ¿Sí? Y veíamos esta parte en donde el procedimiento contencioso en su fase escrita podía iniciar mediante la notificación de un compromiso y la existencia previa de ese acuerdo de que se van a someter ambas partes a la Corte. Y la otra, una mediante solicitudes, cuando no habiendo ese compromiso, puedes presentar como una demanda normal, ¿no? Sin existir ese compromiso. Bien. Dice, el procedimiento escrito comprenderá la comunicación a la Corte y a las partes de memorias, contramemorias, y si es necesario, y si necesario fuere, de réplicas, así como de toda pieza o documento en apoyo de las mismas. Vamos a ver que básicamente eh, inicia con una solicitud, ¿sí? Ya sea de notificación de compromiso o de incoación, ¿sí? Y una vez que se notifica ese compromiso o se hace esa notificación, digamos como el emplazamiento, se lleva a cabo lo que es ya el inicio de la fase escrita, que comprende lo que es la memoria y la contramemoria. ¿Sí? Y si fuera necesario, de réplicas.
En este caso, va a ser, vamos a ver en qué casos se da la réplica y la dúplica. La réplica la hace el actor y la dúplica la hace el demandado. ¿Sí? O sea, serían... ¿Mande? No, el actor. El actor. Y la dúplica la hace el demandado. ¿Sí? Entonces tenemos, ¿sí? Básicamente, tres escritos. Más bien son cuatro. Dentro del procedimiento de la fase escrita. ¿Sí? Uno, la solicitud. ¿Sí? Vamos a hacerla en dos partes. Actor y demandado. Parte actora. Para usarlos todos para sentirme como maestro de kinder. La fase escrita básicamente se compone, ¿sí?, por la parte actora de una solicitud. ¿Sí? A esa solicitud viene por parte del demandado la aceptación de la jurisdicción, que digo, no la hemos visto ahorita, pero es parte del procedimiento escrito. No se puede iniciar un proceso ante la Corte Internacional de Justicia si la parte demandada no acepta la jurisdicción. Entonces tenemos por parte un documento de la parte actora, que es la solicitud, de la parte demandada, lo que es la contestación a esa solicitud, donde acepte la jurisdicción de la Corte, ¿sí? Una vez que se acepta la jurisdicción de la Corte, entonces ya se va a proceder a la presentación de la memoria por parte de la parte actora, la contramemoria por la parte demandada, y si fuese necesario, una réplica por la parte actora y una dúplica por la parte demandada. ¿Sí? Y así entonces es básicamente todo lo que se lleva en el proceso, en la fase escrita. ¿Sí? Y aquí viene lo interesante, no siempre hay que tener en cuenta qué debe de contener cada documento que se produce en la fase escrita. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, nos dice, la solicitud deberá indicar la parte que la hace. ¿Sí? En este sentido, la parte que la hace debe ser un Estado. ¿Sí? Necesariamente. Acuérdense que solamente los Estados pueden ser parte en los procesos de la Corte Internacional de Justicia. Solamente los Estados. Entonces, la parte que la hace un Estado. El Estado contra quien se proponga la demanda. ¿Sí? Y el objeto de la controversia. O sea, ¿de qué se va a tratar el juicio? ¿De qué se va a tratar ese conflicto que quieren resolver? Que quiere resolver la parte actora. ¿Sí? En la solicitud se indicará el nombre del agente del demandante.
¿sí? El agente, creo que en estas diapositivas no lo tengo. Déjeme ver rápido, a ver si lo tengo. No. En la solicitud se indicará el nombre del agente del demandante. ¿Sí? Cuando estamos hablando de un agente, nos estamos refiriendo a una persona que representa al Estado, que tiene la facultad de representar a un Estado. ¿Cómo se le llama a esas personas que tienen la facultad de representar a un Estado? Así es, los embajadores o agentes diplomáticos. ¿Sí? Siempre debe de ser un agente diplomático que cuente con la representación del Estado. Como todos sabemos, ¿sí? El Estado es una persona jurídica. Así, por ejemplo, si revisamos nuestro Código Civil de Jalisco, el Código Civil Federal, dentro del capítulo de las personas jurídicas en Jalisco y las personas morales en el Código Civil Federal, se establece que el Estado o la nación son personas jurídicas, al igual que las entidades federativas y los municipios, es decir, en sí los órganos de gobierno. El gobierno es una persona jurídica. Las personas jurídicas no existen materialmente, es una ficción. En consecuencia, necesitan de personas físicas que los representen. En este caso, al tratarse de una persona jurídica, Estado, ¿quién representa al Estado? De manera natural. Un agente diplomático, muy bien, pero de manera natural, ¿quién representa al Estado? ¿Mande? El jefe de Estado. ¿Sí? Y aquí hay que tener cuidado. Esto, bueno, no sé si lo ven en Derecho Internacional Público, pero sí se debe de ver en Derecho Diplomático. Ya no existe la materia, ¿verdad?, de Derecho Diplomático, ni como tópico selecto, ¿verdad? De esos tópicos no viene. Porque estábamos viendo, porque mañana tengo reunión de academia y se va a elegir la nueva presidencia y secretaria de la Academia de Derecho Internacional, y estábamos viendo, bueno, ¿y qué pasó con el tópico de Derecho Diplomático? Que es muy interesante. Luego, a los que nos gusta el derecho internacional, es fundamental conocer derecho diplomático. Fundamental. Si no te puedes llamar un publicista si no sabes derecho diplomático. ¿Sí? Ya no te pido que seas diplomático, pero sí sabe por lo menos de qué estás hablando cuando eres un especialista en derecho internacional. Entonces, dentro de la materia de derecho diplomático, sí se veía pues esa diferencia, ¿sí?, entre lo que es la representación del Estado. La representación natural, como dice, ¿cuál es su nombre, compañero? Amadeus. La representación natural está en el jefe de Estado, ¿sí? Yo les pregunto, aquí en México, ¿quién es el jefe de Estado? El presidente. Y jefe de gobierno, tiene esa dualidad. Muy diferente, por ejemplo, en España. ¿Sí? ¿Quién es el jefe de Estado en España? El rey, ¿no? El presidente. No. Hay un presidente del gobierno español, pero recordemos que es una monarquía. Y el jefe de Estado es Felipe VI. Felipe VI, el rey Felipe VI, porque el rey Juan Carlos abdicó a su favor. Y el jefe de gobierno, si es el presidente del gobierno español, que no me acuerdo cómo se llama.
su nombre real es Felipe VI. Bueno, es el rey Felipe VI, pero sí, tiene otro nombre. Ese, así es, Pedro Sánchez. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar eh, esa diferencia, ¿no? Cuando son monarquías, ¿sí? Eh, donde el jefe de gobierno está, bueno, o el jefe de gobierno y el jefe de Estado están divididos en esas personas. En las repúblicas están unidas eh, en una sola persona. Pero, ¿cuál es el criterio para resolver los países de Estado? ¿Mande usted? ¿Cuál es el criterio para resolver un jefe de Estado? Porque en este caso, en España, el rey y el presidente están de acuerdo. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en un caso hipotético imaginario? Que hay un país el cual ya fue ratificado por los tratados internacionales y se adhiere ese país a la Corte Internacional y después hay un golpe de Estado y se derroca al presidente y sin embargo el nuevo, la nueva persona que se considera que está esta regla de la cúpula de este país que se quiere continuar o adherirse a un asunto internacional. Aquí tienen, en un caso donde hay un conflicto sobre quién es el verdadero jefe de Estado, porque aquí, sobre todo como Venezuela, que como Maduro y un pueblo, decía que un pueblo había ganado con se reconoce, ahorita le conocemos a Maduro, pero ¿quién resuelve esas cosas para definir quién es el jefe de Estado? ¿Recuerdan cuando estábamos viendo la de personalidad jurídica internacional y que veíamos lo del reconocimiento de gobiernos y reconocimiento de estados? Así se resuelve. O ya sea la doctrina Estrada o la doctrina esta, ¿cómo se llama? La contraria. Se me fue el nombre. Sí, pero sí, sí, se aplican cualquiera de estos dos. Sí, ahorita le digo. Voy muy atrás. La doctrina Tobar. ¿Sí? La doctrina Tobar es de 1906 y la doctrina Estrada es de 1917. Precisamente la Estrada, la mexicana, sale para contrarrestar la doctrina Tobar en cuanto al reconocimiento de estados y gobiernos. ¿Sí? Entonces, porque se consideraba que la doctrina Tobar era intervencionista. Eso queda al criterio de los estados, ¿no? ¿Qué doctrina van a seguir? ¿Sí? Acá tenemos la doctrina Estrada, ¿sí? Que es la contraria, ¿sí? Pero eso queda ahí. En este caso, yo les comentaba, por ejemplo, sobre todo aquí en lo que nos interesa, y ahorita en lo que es la materia, ¿sí? Era lo que es el agente, ¿sí? Que tiene esa representación. ¿Y quién debe de tener la representación natural? Siempre hay dos personas o tres que tienen la representación natural. Si hablábamos de una monarquía, ¿sí? Bueno, usualmente son dos nada más. Si es, por ejemplo, la que tiene la representación del Estado como jefe de Estado es el rey en España. Y su ministro de Relaciones Exteriores. Tienen esa representación natural. Como aquí, por ejemplo, la tiene el presidente de la República como jefe de Estado y Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores. Es una representación natural que la propia ley y la costumbre internacional les ha otorgado. Sí, que el ministro de Relaciones Exteriores tiene la representación del Estado. Sí. En Canadá es Trudeau, así es
jefe de gobierno Trudeau. ¿Quién es el jefe de Estado en Canadá? Así es. Igual que en Australia. Es Scott Morrison, su primer ministro en Australia. Así es. Pero el jefe de Estado sigue siendo la reina de Inglaterra, porque ellos pertenecen a la mancomunidad de naciones, al Commonwealth. Y en este caso sí puede haber más, como más, bueno, así, como más sujetos reconocidos así. Sí, no, y tan es así que la propia Inglaterra les da y les reconoce autonomía tanto a Canadá como a Australia en sus relaciones internacionales. Pero de manera formal, la reina Isabel sigue siendo su jefa de Estado. Pero ellos celebran sus propios tratados internacionales y todo porque ya se les reconoce esa autonomía y pues ya son autónomos independientes, pertenecen a una mancomunidad, a Commonwealth, por una razón histórica, ¿no? Porque no olvidemos que también Inglaterra fue un imperio muy grande y con mucha potencia, ¿sí? Pero pues ya se les reconoce esa autonomía. Y además que en Canadá no solamente estuvieron los ingleses, sino también los franceses. Acuérdense que hay una parte de Canadá que es inglesa y una parte de Canadá que es francesa, ¿sí? Aunque hables, y los dos son idiomas oficiales, el inglés y el francés, ¿sí? Ahí en Canadá. Pero bueno, entonces aquí la cuestión es que esa representación debe de otorgarse en las vías diplomáticas y la persona que presente la demanda ante la Corte Internacional de Justicia deberá de tener esa característica, esa cualidad de ser diplomático, de ser representante, ¿sí? Un embajador o enviado especial. Tenemos dentro de la carrera diplomática o de los diplomáticos, hay 3 niveles de diplomáticos, que es el embajador, plenipotenciario o nuncio, está el enviado o internuncio, ¿sí? Y en la última está el encargado de negocios. Esas son las 3, digamos, los 3 niveles de un diplomático, ¿sí? Con capacidad de representar al país. El encargado de negocios usualmente está en funciones cuando no hay un embajador. Está el encargado de negocios, pero tiene facultades de representación del país, se le reconoce esa capacidad diplomática. Hablamos de embajador y nuncio en ese mismo nivel porque, si saben a quién se les dice nuncios o a quién se les reconoce como nuncios, ¿no? A los embajadores o los diplomáticos del Vaticano. Del Vaticano, ¿sí? Cuando es de un estado se le llama embajador, si es del Vaticano se le llama nuncio, ¿sí? Nuncio apostólico, ¿sí? Abajo del embajador o nuncio está el enviado o el internuncio. El enviado internuncio, así es. ¿Para qué sirve el enviado? Cuando va a un asunto en especial, un asunto específico. Es decir, no hay una representación en general ante un Estado, porque usualmente usamos la palabra embajador para el que va a representar a un Estado frente a otro. Pero, por ejemplo, el representante de México ante la ONU externamente es un enviado, ¿sí? Que aquí en México tendrá rango de embajador, pues sí, sí tienen rangos de embajador, pero formalmente se le dice que es un enviado. ¿Por qué? Porque va a tratar un asunto especial. ¿Cuál es? Representar a México en la ONU, ¿sí? Así como también puede haber enviados especiales para demandar. En este caso, un agente del demandante puede ser que se va a nombrar como representante de México a esta persona como enviado especial única y exclusivamente para tratar esta demanda, con el carácter de diplomático, ¿sí? Pero sí deben de tener ese carácter. Y los encargados de negocios usualmente están en las embajadas cuando no hay embajador.
que mueven al embajador por cualquier cosa, bueno, se queda el encargado de negocios. Sí, sí, para atender los asuntos, para no dejarles atendida la tienda, el changarro, diríamos, sí, la oficina, pero lo que conocimos aquí como encargado de despacho, ¿no? De mientras nombran al titular. Ya cuando llega el embajador, pues ya el embajador asume y sigue el encargado, que usualmente es el primero o segundo secretario de la embajada, que se queda como encargado de negocios. Así que son los que manejan más la embajada. Pero bueno, ¿dudas o preguntas? ¿No? Vamos dejándolo hasta aquí por hoy. ¿Sí?